¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos una semana más a 7 Actualidad, en 7 Televisión Andalucía en Málaga, en su televisión local. Hoy volvemos a pararnos, en este caso, en la cultura, en la literatura. Como ya saben, 7 Actualidad es una oportunidad para tratar más relajadamente a través de la entrevista asuntos actuales, asuntos que nos llevan y que en demasiadas ocasiones se van deprisa. Nos encanta hablar de literatura y hablar de libros y hacerlo con sus autoras y sus autores. En este caso ya vamos con Santiago Fernández Patón, con Santi Fernández Patón. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, buenas. Te llaman Santi, ¿no? Me llaman Santi, además firmo con Santi, o sea que me podéis llamar Santi sin ningún problema. Santi Fernández Patón, conocido por 4 años de comunicación en política municipal, es también un escritor con varios títulos en la calle, ¿no? Él tuvo un premio con la novela Grietas, según hemos leído, ¿no? El premio Lengua de Trapo, y luego tiene otras novelas como Miembros Fantasma y Península. Y ahora está con su última propuesta. Eso es. Todo queda en casa. Todo queda en casa, que viene avalado también por un premio. Parece que es difícil publicar, al menos en nuestro país, si no consigues algún premio, por lo menos autores que todavía no hayamos dado el paso a las grandes, y así que muy contento. Es el premio August Dupin que convocaba Distrito 93, un sello muy reciente con un pie en Galicia, son de Coruña, pero con el editor viviendo aquí en Andalucía, en Córdoba. Y bueno, han premiado la novela, así que digamos que la novela entra en una aventura nueva que está reuniendo autores y autoras que escriben en español, pero no solo de aquí, sino de ambas orillas. Con lo cual, ¿tendrá proyección latinoamericana o la intención? Yo espero que sí, veremos, ¿no? Eso ya son palabras mayores, pero la vocación desde luego es esa. Sí. Recordemos que, bueno, Santi ha recibido bastante buenas críticas, no vamos a leer porque hay un montón por las cosas que ha hecho. Algunas no tan buenas, pero claro, solo resaltamos las buenas. He tenido algunas malas, ¿no? También. Bueno. Y ahora vuelvo a ataque voy a leer un poco para situar al personal de lo que se cuenta en Todo queda en casa. Soy tu hermana, Irene. 16 años después de abandonar a su familia, Daniel recibe ese mensaje en Facebook. Su pasado acaba de irrumpir para llevarle hacia todos los motivos por los que nunca regresó. Motivos que son alejarse de una familia por cuestiones políticas, de corrupción o... Es una decisión realmente radical para un joven, que es como arranca la novela, o como empieza a recordar el personaje de la novela desde los momentos presentes, que tomó a los 19 años. Y efectivamente, la novela lo que trata es de una herida que causó un hecho, en principio social y estructural, que hemos padecido y que seguimos padeciendo en nuestro país, como es la corrupción política. Esta es una familia en la que los mayores, los padres, participaron en todo ese festín de corrupción y asalto al botín que hubo en los años 90, con la gran entrada de nuestro país en la modernidad. Recordemos, es el año de los Juegos Olímpicos, los fastos de la Expo, la llegada del AVE, sin ir más lejos de aquí a Andalucía. Eso dio pie a muchas tramas que hoy tenemos normalizadas, y hubo gobiernos, pues recordemos casos que están en la memoria colectiva, ¿no? Desde Filesa, Los Gal, Roldán. No me interesaba tratar eso desde una perspectiva pues panfletaria o muy de actualidad, muy crónica, muy periodística, ni siquiera a un nivel puramente social, sociológico, incluso político, sino a un nivel particular, personal, individual, cómo afectó a los hijos de quienes participaron en su vida cotidiana, en su relación con sus hermanos, en las relaciones de amor familiar, cómo pudo llegar a romper todo eso y cómo intentaron luego reconstruir sus lazos personales, si es que fueron capaces. Y la historia arranca pues con 2 hermanos en situaciones muy diferentes que se encuentran 16 años después de la vida de este chico y deben afrontar aquello que sucedió. Cuando se marcha, en este caso el protagonista, ¿no? a Edimburgo, hemos leído, deja una hermana con 6 años, ¿no? Eso es. Y que supone, no sé, son muchos años. Son muchos años. Recuperar esto después. Esa es la novela. La novela es la historia de una recomposición. No, pero en términos generales podemos decir que es la historia de una recomposición. Es un chico joven, pero ya dueño de todas sus acciones y responsable de ellas. Quizás no tanto, porque con 19 años a lo mejor todavía no nos damos cuenta de que las acciones que tenemos van a tener consecuencias no solo en nosotros mismos, sino en otras personas, y en este caso esa persona es su medio hermana, a la que
incluye en ese paquete, digamos, que abandone, que solo tiene 6 años. 16 años después, no desvelo nada porque es el primer párrafo, lo que has leído de la novela, esa hermana irrumpe en la vida de este chico joven entonces y ahora ya treintañero y le dice, tú te fuiste, eras el único sostén que yo tenía en esa familia golpeada por todo lo que estaba pasando, juicios, pleitos, corrupción, titulares en los periódicos, y me dejaste. Por algo que habían hecho mal nuestros padres, tú también, a cambio hiciste algo mal y fue abandonarme. Y ahora, vamos, quiero que me rindas cuentas, vamos a ver si podemos recomponer nuestro lazo, desentrañar todo lo que pasó. Y bueno, a través de ahí se va desarrollando una historia en lo que atraviesa un poco todos los libros que yo he escrito, y es eso que se repitió tanto en los años 70 por las feministas y que hoy día se sigue diciendo, que lo personal es político. Entonces no me interesaban tanto los problemas estructurales sino las consecuencias de esos problemas estructurales en lo personal. Sí, sí, evidentemente está arropado, ¿no? Ese arrope del tema corrupción, del tema político, Sí, pero en realidad en el fondo lo que hay es ¿no? Las relaciones humanas. Sí, es en una perspectiva muy diferente, pero lo mismo también que traté de hacer en novela, la otra novela que has mencionado que obtuvo un premio, en Grietas, en Lengua de Trapo, era lo mismo. O sea, hablamos de enfermedades que aparentemente son, o malestares que eran individuales, en ese caso personales, como era la anorexia, y yo le intentaba dar un vuelco estructural y social porque se desarrolla en estos, claro, en estos momentos de la historia y en este sistema de producción. Pues esto es un poco al revés, en vez de pasar de lo personal al estructural, de lo estructural a lo personal. Y ese es el telón de fondo, todo el de la corrupción, pero es una novela, entonces el reto de todo novelista no es contar un marco estructural, no es contar un tema, no es meter una chapa, vamos a decirlo, ¿no? Sino encarnar eso en personajes creíbles, humanos, plagados de todo eso que tenemos todas y todos, que es ni más ni menos que contradicciones, pequeñas miserias, pequeños momentos de grandeza, en fin, trabajarlo desde el punto de vista literario, con juegos en el tiempo, cambios de escenario y dándole, no sé, algo que nos atraviesa a todos, que es esa perspectiva humana. Ese es el reto. Si lo he conseguido o no, pues lo dirán las lectoras, los lectores. Anda, que si hiciéramos una novela por cada caso de corrupción de los últimos 40 claro, años en España, claro, no habría editorial para tanto. No, además se están haciendo, Sí. no novelas a lo mejor tantas, pero sí películas. No me interesa el tratamiento que se está dando, porque vamos a decir que es un tratamiento muy de la espectacularización, muy mamado de esa visión hollywoodiense, muy en formato thriller. Y yo lo que creo es que debemos empezar a hablar de la corrupción como de otros delitos de víctimas y victimarios. Esto es apropiarse de lo que es de todos para beneficio propio, y eso conlleva consecuencias brutales en mi vida, en tu vida y en la de nuestra vecina. Que se hagan rescates a bancos bajo cuerda o que se estén llevando calentito el dinero que iba destinado a servicios sociales, afecta en que haya familias que no llegan a fin de mes. Entonces vamos a tratar esto no como un espectáculo, no como conexiones en directo en los juicios, casi un formato que convierte la corrupción en un ente de ficción. La empezamos a ver como si estuviéramos viendo una película, una serie de Netflix. Y a veces yo me preocupaba, decía esto, perdemos la perspectiva humana de cómo nos está, ¿se pueden decir palabrotas a estas sí, horas? Claro, sí. ¿Cómo nos está jodiendo la vida material y las relaciones entre conciudadanos? Y de ese impulso nace, ¿no?, el querer escribir Todo queda en casa. Quizás porque se señala mucho al que roba un bolso en la calle, pero no existe conciencia de lo grave que es un delito de corrupción entre la sociedad hoy. Perfectamente explicado. Claro, te roban un bolso en la calle y estás viendo todo el proceso, ¿no? O sea, me lo han quitado, me ha desaparecido. La corrupción, como no tiene un efecto inmediato, se puede diluir o bien en titulares de periódicos, o bien en una generalidad, o simplemente, como decíamos, en un tratamiento que tiene que ver más con las series de acción. Con, ¿no?, el espectáculo, ¿no? Con el espectáculo, es que lo decía. Con el espectáculo y el entretenimiento. Con el espectáculo y el entretenimiento. Se puede escribir una novela sobre eso y de hecho mi tentación inicial era, lamentablemente hay tantos casos actuales, que era eso, o sea, era ambientarle la actualidad,
pero corría el riesgo que se diluyera en tantos casos, en esa espectacularización, en esa velocidad de las noticias. Entonces, pues pensé, ¿cómo puedo sortear ese riesgo? Yo soy periodista de formación, entonces, claro, podía tender a eso. Y se me ocurrió, es un pasado reciente en el que yo creo que todas las generaciones, quizás las más jóvenes todavía no, pero se reconocen, lo reconocen, saben de qué estamos hablando sin necesidad de dar grandes explicaciones, grandes discursos, de meterme en fregados que tuvieran que contextualizar demasiado el libro y por lo tanto perder sustancia, que era ese pasado reciente que he explicado de los grandes fastos del 92 y que todo el mundo se va a reconocer en lo que supuso pues el fin de la dictadura, la consolidación de la democracia y ese nuevo país al que entramos que está muy presente en nuestra mitología reciente. Empezamos a ser modernos ya a partir del 92, ¿no? Probablemente habíamos empezado antes, una modernidad muy kitsch con la movida, entendida como, bueno, como un desahogo quizás, pero bueno, ese es el gran paso. De libertad, que ya quisiéramos hoy. Ese fue Zapata, digamos, incluso si queremos cultural, pero claro, faltaba el reconocimiento internacional y la mirada al sur de Europa de los grandes actores internacionales. Y eso fue sobre todo... Todos sabemos que las cosas no pasan de un día para otro, pero bueno, funcionamos por hitos y sabemos que el 92 fue ese granito, ¿no? El protagonista de Todo queda en casa se va, ¿no? Se va lejos. A veces tenemos que marchar para ver lo que... Ese es el error. Lo que tenemos, lo que no tenemos, lo que dejamos, lo que... Eso es lo que él cree efectivamente con 19 añitos, ¿no? Que uno huye cambiando de lugar, como si no se llevara consigo los motivos por los que huye, ¿no? Y claro, lo que nos da la edad es no solo perspectiva y no solo, bueno, lumbares y algunos problemas, sino también nos da un poquito de lucidez, ¿no? Y con los años se va dando cuenta de que sigue en esa huida, pero sin ánimo de desvelar nada, a veces necesitamos... o a veces nos llega esa lucidez de los lados más imprevistos y darte cuenta. Y a él le llega pues de una chica mucho más joven que él, que era su hermana, a la que en teoría él debería ser algo así como su mentor, porque era mucho más joven ella que él, y es la que le hace ver que sigue huyendo, que se ha ido, que la vida le ha dado muchas vueltas y la ha traído a Málaga, porque una buena parte de la novela está ambientada en Málaga, luego podemos hablar de eso. ¿Cómo debe ser? Y lo iba a decir, ahora sí que lo comentamos, y la lucidez le viene de ahí, y entonces, oye chico, que has huido, pero es que te lo has llevado contigo, así que vamos a mirarnos a la cara, vamos a afrontar lo que pasó, y hay un viaje en la novela hacia el pasado, un viaje literal hacia el pasado, porque es la única manera de concluir una huida, y es mirar de frente el monstruo del que huiste, porque forma parte de ti. Forma parte de ti, todos tenemos un monstruo dentro y lo afrontamos, lo miramos, o podemos estar corriendo que no vamos a llegar a meta. No hacemos nada en el presente, ¿no? Si no hemos conocido el pasado. Exactamente, yo creo que eso es una... Cuando uno empieza a escribir no tiene todas esas cosas claras. A mí me cuesta, o lo que más me interesa, o pienso que me da la clave en la novela, es encontrar el tono y encontrar los personajes a los que meto de lleno en un conflicto. A partir de ahí, con el conflicto, los personajes y el tono, estas cosas que estamos hablando van surgiendo por sí mismas. La historia se va desarrollando casi sin que la tengas, por lo menos en mi caso, prevista, y vas extrayendo, pues, si no enseñanzas, sí destellos de que no los tenías antes de ponerte a escribir, y uno es ese, que hay que afrontar el pasado. Recordemos todo, lo vamos a enseñar, que nunca está de más, todo queda en casa, ¿no? Sí, yo creo que es una edición bonita. Sí, de Santi Fernández Patón. Es bonita la cubierta, los libros también se venden por fuera, no solo por lo que hay dentro. Yo creo que sí. Eso dice. Y Santi, que bueno, que también ha contado cierta experiencia. Voy a pasar a... bueno, es que estoy de doble estreno, ¿eh? Sí, ha sido casualidad. Ya cuando se pone uno dice, ¿para qué voy a escribir uno? Voy a escribir dos, ¿no? No me lo esperaba que iban a coincidir. Hablamos de municipalismo y asalto institucional, una visión descreída. Son esos 4 años, ¿no?, que ha estado usted en comunicación en el ayuntamiento de... Mencionábamos antes casi en broma que tenía que ambientar la novela en Málaga. Yo nací y me crié en Madrid, pero llevo ya en Andalucía pues casi la mitad de mi vida, y casi como una militancia mía, harto del centrismo entre Madrid y Barcelona, me parece que no pasa nada fuera de allí.
Mis novelas transcurren siempre, si no enteras, en Málaga. O sea, llevo en Málaga, ya he construido mi vida, mi pareja, me he desarrollado realmente como adulto en Málaga, hasta el punto de que he formado parte de una candidatura ciudadana, una candidatura municipalista que fue en Málaga ahora. Yo no era un cargo público ni nada, pero he estado trabajando 4 años como responsable de prensa. Ha sido una experiencia llena de luces, llenas de sombras, llena de grandísimos momentos, llena de experiencias bellísimas y de momentos también, de instantes muy agridulces. Cuando acabé esta travesía, pues yo sabía que tenía que hablar de esto. ¿Por qué? Porque soy una persona, como muchas de las que conformamos candidaturas ciudadanas, que no veníamos del mundo de la política profesional e institucional, sino de eso que se conoce como el activismo social. Y de repente nos habíamos convertido en profesionales de la política. Entonces no me interesaba tanto analizar con grandes teorías ese momento, sino de cómo nos había atravesado en lo personal, en nuestras relaciones cotidianas, en nuestra vida, en nuestro día a día, vernos cara a cara con personas y con una institución a la que antes, siendo sinceros, despreciábamos y ahora formábamos parte de ella. Fue un libro que sabía que si no escribía en caliente con todo lo que me había guardado por responsabilidad durante 4 años no iba a escribir jamás, así que lo escribí tan en caliente como que lo empecé al día siguiente de las elecciones municipales. Lo escribí casi del tirón en 4 semanas antes de irme de vacaciones de verano. Lo envié a Traficantes de Sueño, una editorial de referencia para todo el mundo del activismo social. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que les encantó esa perspectiva y lo querían sacar ya, también para que no se nos adelantaran Madrid y Barcelona sacando análisis de este tipo. Es una editorial de Madrid, pero tuvieron esa deferencia. Y bueno, acaba de salir y yo espero que sea un retrato muy humano de lo que es la política y la institución, ¿no? Creo que tiene momentos tiernos, tiene momentos duros y toda esa ambivalencia. Como siempre, también algo relacionado con Málaga, ¿no? En cualquier caso, estas son las cosas que ocurren cuando uno intenta un asalto, ¿no? Claro, o sea, tú lo has dicho, es un intento, ¿no? Fue un asalto a medias, ¿no? Las candidaturas, bueno, de eso habla, ¿no? De esa experiencia de... es un libro muy sincero, ¿eh? No intenta justificar nada, o sea, y parte de... Bueno, fuimos a asaltar la institución como candidaturas ciudadanas y los resultados están a la vista. Nos dimos un bofetón electoral sin paliativos. La cosa o el quid de la cuestión es a los que veníamos de fuera, quienes veníamos de fuera, si ese batacazo electoral es también una derrota vital o no. Y hasta ahí puedo leer. En cualquier caso, bueno... Pero yo soy novelista, ¿eh? Yo soy novelista. Sí, esto ha sido una experiencia... Una experiencia que, bueno, hay que mezclar, bellísima para mí que me la hayan sacado, pero no pretendo ir de lo que no soy ensayista, esto es una experiencia muy particular y lo mío es la literatura, o sea que es un librito, es un intento modesto, pero creo que va a valer a muchas personas, se van a sentir reconocidas. Sí, con lo que nos anticipa de cuenta, evidentemente pondrá muchas cosas en sus sitios, ¿no? Y hará acceder a la gente a esa parte de atrás, ¿no? Que no se ve. Sí, exactamente, es que era eso lo que quería, digo, si es que lo demás ya lo sabemos o lo podemos intuir, pero cuánto de esas intuiciones que tenemos son ciertas y cuánto no. Es un opúsculo en realidad y tiene una parte muy centrada en lo que fue la campaña en sí, desde una perspectiva humana, es decir, nosotros teníamos una candidata, Rosa Galindo, que era una amiga mía personal, que venía también del mundo del activismo social y de repente pues tienes que llenar la ciudad con carteles con su cara, convertirla en una candidata seria, convertirla en un icono, en cierto modo, a una persona normal. Y entonces tiene un capítulo que es enteramente de esa relación humana entre ella y yo, convirtiéndonos y entrando en ese juego a calzón quitado, ¿no? Y esa parte humana de cómo una persona que viene de otro lado de repente tiene que estar jugando ese rol. Pues el rol ahora, y no es un juego de sentirse escritor, ¿no? Es el gran... ¿Está así planteado o no? Sí, o sea, lo tengo... Es mi pasión. Mi pasión no es la comunicación ni siquiera, o el periodismo, no es la política, es la institución, aunque llevo toda la vida haciendo política desde la experiencia social. Es la literatura, es mi gran pasión. Nunca imaginé que según acabara la experiencia en el ayuntamiento iban a salir 2 libros a la vez, porque los libros se escriben, pero luego el proceso hasta que ven la luz tarda mucho. Este libro pues lo escribí hace mucho tiempo, las últimas versiones sí son recientes, pero entre que
lo mandas a editoriales, no lo terminan que ver, esperas a convocatorias de concursos, los concursos tienen un periodo largo hasta que se empiezan las deliberaciones. Entonces ha coincidido en el tiempo, pero bueno, aprovechando ahora que estoy un poco menos absorbido, bastante menos absorbido que la labor institucional, mi afán, mi anhelo es seguir escribiendo literatura y bueno, ir dando pasos. ¿Es más fácil esto que la política? A ver, depende a quién le preguntes. A mí, claro, ¿qué te voy a decir? No sé si es más fácil o no, pero desde luego es más satisfactorio. Pues seguiremos esperando pues, más noticias de libros de Santi Fernández Patón. De momento todo queda en casa, ¿no? Sí, ya en todas las librerías, en todo el país. Si no está en la librería habitual, la solicitan, que tiene muy buena distribución y llega de inmediato. Así que yo espero que aquí en Málaga, que ya digo que una parte muy importante transcurre en Málaga, y guste y bueno, esperar los juicios de las lectoras, los lectores. No le pregunto qué va a pasar el domingo, ¿no? El domingo. Digo por su parte lo de escritor. ¿Hay partido o que hay? ¿El Unicaja juega este domingo? No. En fin, ya no sabía si preguntarle desde la perspectiva de escritor, que es fabula, o desde la de a quien ha trabajado en política. Bueno, yo la política municipal, la política estatal, mejor le preguntas a otros. Yo el sábado del domingo no me acuerdo cuándo, pero estaré pendiente del Unicaja sobre todo. El domingo por la noche ya cambiaré, ya seguro me tocará en casa estar siguiendo los resultados como en tantos otros hogares, pero vamos a esperar todavía. Pues Santi, que vaya bien la literatura. Muchas gracias, encantado de haber estado aquí. Ha sido nuestra propuesta de hoy en 7 de Actualidad, en este espacio de entrevista, hoy como hemos dicho con Santi Fernández Patón, que tiene novela, que tiene Todo queda en casa, un libro de verdad con una historia como nos ha dejado aquí, con muchos matices y muchas cuestiones de interés. Nosotros volveremos la próxima semana con este espacio de entrevista, como decimos, para pararnos y dialogar y conocer un poco más la realidad sosegadamente. Mientras, hay más programación en esta emisora, en 7 Televisión Andalucía en Málaga. Como les decimos siempre antes de terminar, disfruten lo más que puedan de la vida.